Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Valentina González Gómez, soy estudiante de Derecho y con mi grupo les venimos a hablar sobre la justicia transicional en Colombia. Iniciando con una breve introducción del proceso de incorporación de la justicia transicional en Colombia, puede analizarse desde tres momentos muy marcados. El primero, de la esquizofrenia de la razón, se refiere a la convulsa relación entre paramilitares y algunos sectores del establecimiento político militar, y lo que generó un estado esquizofrénico que quiso recuperar la razón con la adopción de normas de justicia transicional a partir de la Ley de Justicia y Paz. Ya en un segundo momento que corresponde ya al reconocimiento de la existencia del conflicto armado interno por parte del legislador colombiano con la Ley 1448 de 2011, lo cual a su vez implicó una resignificación del rol de las víctimas. Y el tercer momento ya se refiere a la constitucionalización de la justicia transicional con el marco jurídico para la paz, en el que se eleva a categoría constitucional la utilización de criterios de priorización y selección como estrategia de juzgamiento y se introducen mecanismos extrajudiciales que pretenden satisfacer los estándares internacionales. Colombia no ha sido un país ajeno a los conflictos internos, entendiendo así que todos los conflictos internos han sido de carácter de poder político y que han sido remunentes al paso del tiempo. Entendiendo esto, Colombia ha pasado por 9 sucesos civiles, los cuales el más reciente, por así decirlo, es el conflicto armado con las fuerzas militares de las FARC. A partir de esto queremos como tomar en cuenta cómo es que la historia ha interferido o se ha implementado dentro de estas controversias políticas y sociales. Bueno, vamos a recurrir a 4 autores para hablar de esto. Vamos a recurrir a Giorgio Agamben, Chimananda Adichie y Roberto Vial y Catalina Villegas del Castillo, entendiendo así como historia, como una recopilación de hechos, los cuales a partir de esto se puede construir una sociedad. También entendiendo así que son como unos acontecimientos que son los que generan o crean, por así decirlo, herramientas las cuales ayudan al ser humano a corregir aquellas perturbaciones que se dan en el orden social o en los conflictos sociopolíticos, entendiendo así como la historia como un punto de referencia o un entendimiento al pasado que permuta en el presente. A partir de esto queremos como que de plantear una teoría o como una analogía de Giorgio Agamben que habla sobre el contemporáneo, entendiendo así que él hace una representación de que el contemporáneo no debe cegarse por las luces de su tiempo y no llegar a la oscuridad sino de las luces de su tiempo, pero también tiene que recurrir como a la oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Que se entiende que el contemporáneo no es aquel que solo tiene la mirada en su tiempo, pero también tiene como una perspectiva del pasado y que a raíz de eso ve más allá o ve los vacíos que puede llegar a tener la sociedad, entendiendo así que en contemporáneo es aquel que logra encontrar, identificar las necesidades que anteriormente no se pudieron abastecer. También se entiende que la historia muchas veces no ha sido como de índole plural, sino de índole individual, entendiendo así que para algunos la historia ha sido contada de manera diferente, entendiendo así que cada persona tiene su versión o su perspectiva sobre lo que es historia o como los hechos que se plantearon, por así decirlo, cuando realmente la historia debería ser una variable unilateral, la cual esté convergente de forma que nos dé como un precedente, de tal precedente se dé como la corrección a todas aquellas necesidades que en un pasado no se dieron,
Como lo podemos ver, realmente la historia ha sido importante en Colombia porque a partir de la historia se ha como planteado o guiado el camino mediante la cual se han hecho como la resolución de conflictos. Actualmente podemos ver que antes, cuando se había una disputa de poder o disputa de índole de política y de ideologías sociales, realmente la ideología que ganaba era la que más fuerza tenía, por así decirlo, entendiendo que mediante guerras, mediante disputas, se buscaba relucir la ideología, de forma que de esa forma era como se planteaba o se establecía el carácter ideológico de una comunidad. Ahora realmente con esos hechos y como la historia nos ha demostrado que a partir de eso se está como silenciando a una parte o como se está ignorando, se crearon elementos como lo es la democracia, como el Estado Social de Derecho, en donde realmente se entiende y se escucha y recae todo unánimemente en todas las personas que se hacen componentes del pueblo. A partir de eso entendemos los errores del pasado y se mejoran. Como por ya habíamos dicho, antes se solucionaba todo con fuerza, con violencia. Ahora las ideologías políticas se plantean a través de democracia, de selección por parte del pueblo. Entendiendo así que la historia ha sido como una variable fundamental para poder ver más allá de lo que y aprender de los errores pasados, los cuales actualmente ya no tendrían como la misma repercusión, aprendiendo así de los errores pasados y tomándolos como una escena o un contexto antiguo para la resolución de conflictos, de forma que se toman como una base o, por así decirlo, una base, un punto de partida mediante el cual entendemos entendemos el porqué de las acciones políticas y sociales. Bueno, en cuanto a la validez, justicia, eficacia de la justicia transicional en Colombia, hay que empezar hablando propiamente de qué es la justicia transicional y desde cuándo se entiende implementada en Colombia. En primer lugar, es importante entender que la justicia transicional es una herramienta mediante la cual se busca dejar atrás periodos de conflicto y represión vividos en el país y en su lugar emplear mecanismos y medios que busquen la desmovilización del grupo beligerante, que busquen propender por la justicia, que busquen el esclarecimiento de la verdad, las garantías de no repetición y una reparación integral a las víctimas del conflicto armado, cosas respecto de las cuales la justicia penal ordinaria se ve claramente limitada. Es así que, según lo planteado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, puede entenderse por justicia transicional una institución jurídica a través de la cual se pretende integrar diversos esfuerzos que aplican las sociedades para enfrentar las consecuencias de violaciones masivas y abusos generalizados o sistemáticos en materia de derechos humanos, sufridos en un conflicto hacia una etapa constructiva de paz, de respeto, reconciliación y consolidación de la democracia. Entonces, nos corresponde así analizar la justicia transicional desde la óptica de la justicia, la validez y la eficacia. Es por esto que tendremos que entender primero lo que significa la justicia, la validez y la eficacia y los presupuestos que se deben dar para la configuración de estos tres conceptos. Por ello, Norberto Bobbio, en su texto Teoría General del Derecho, propiamente en su capítulo segundo, denominado Justicia, Validez y Eficacia, hace una clara distinción de estos conceptos. El primero de ellos, justicia, y habla de que para que haya justicia depende de si hay una correspondencia o no con los valores superiores o finales que inspiran un determinado orden jurídico. Es decir, es preguntarse si la norma es apta o no para realizar esos valores, en este caso, la institución jurídica, la institución de la justicia transicional. Y habla de que debe haber una existencia de un ideal de bien común, idéntico en todo tiempo y en todo lugar. Frente al criterio de validez, habla de que se trata de comprobar si una regla jurídica existe o no, o mejor, si aquella regla jurídica es en efecto una regla jurídica propiamente, y se debe realizar tres operaciones para determinar si es válida. El primero de estos, la primera operación debe ser determinar si la autoridad que la promulgó tenía el poder legítimo para expedir esa norma o crear esa institución. El segundo de estos es comprobar si no ha sido la norma derogada o la institución no ha sido, digamos, eliminada. El tercero de estos es comprobar que no sea incompatible con otras normas del ordenamiento, particularmente con una norma superior. En cuanto al criterio de eficacia, el problema de la eficacia de una norma es el problema de si la norma es o no cumplida por las personas a quienes se dirige, por los destinatarios de la norma jurídica o de la institución.
Y las normas cumplidas, el Bobbio habla de que las normas cumplidas universalmente de manera espontánea son las más eficaces, mientras que las que se cumplen por coacción son las más ineficaces. La investigación para determinar la eficacia de una norma es de carácter histórico-social. ¿Por qué? Porque lo que se estudia es el comportamiento de los miembros de un grupo determinado para saber si en realidad esta norma o esta institución es efectivamente eficaz o no. Y es importante esclarecer que los tres criterios son independientes, es decir, puede haber justicia sin eficacia o eficacia sin validez y demás. Entonces, frente al criterio de justicia, es claro que la justicia transicional busca la implementación de la paz, que buscó un ideal de bien común, que buscaba poder garantizar la seguridad de las víctimas del conflicto armado, de la Colombia rural, de los afectados directamente por el conflicto, por la reclutación forzada, por los desplazamientos. En cuanto a la correspondencia de la institución con los valores superiores o finales que inspiran un determinado orden jurídico, es claro que se buscaba con su promulgación e implementación la utilización de un sistema que fuese de la mano con la Carta Política y correspondiera con todos esos principios de la Constitución, siendo esta democrática, fundada dentro de un Estado de Derecho, que buscaría justicia y paz para los afectados por el conflicto interno de un país que llevaba con un conflicto de más de 50 años. No obstante, en términos de reparación, de comparecencia ante organismos que hacen parte de la justicia transicional, no se ha logrado justicia en su totalidad. ¿Por qué? Porque muchos crímenes, muchas torturas, violaciones a derechos humanos aún se encuentran impunes y no se les ha dado la reparación correspondiente. Frente al criterio de validez, es importante esclarecer que para que las normas de justicia transicional sean consideradas como parte de este sistema, deben tener componentes políticos y normativos. Políticos en cuanto a la transición o cambio entre un estado de conflicto a un estado de posconflicto, y normativo en cuanto a la adopción de normas que sirvan para poder garantizar las condiciones propias y necesarias para la construcción de ese posconflicto. Es por ello que desde la creación de la Ley de Justicia y Paz, la Ley 975-2005, es que en Colombia se puede hablar propiamente de justicia transicional, pues se empieza a dar ese cambio de un estado de conflicto a un estado de posconflicto, y es desde ahí que se empiezan a ver desmovilizaciones de los grupos armados. Así las cosas, es importante entender que la justicia transicional en su implementación cumple con las tres operaciones de las que habla Bobbio en su lectura, y en el ejemplo del acuerdo de paz firmado con las FARC, es claro como el gobierno lo profirió, no se encuentra actualmente derogado por más de los ataques, de los múltiples ataques que ha recibido por parte de diversos sectores políticos, y nunca ha sido incompatible con otras normas del sistema. Frente al requisito de eficacia, el último requisito, se pudo ver una transición sobre el desmantelamiento y dejación de armas por parte de los grupos armados, sobre todo el acuerdo de paz con las FARC, y en el que un gran porcentaje de miembros de los grupos armados se acogió de forma colectiva, mientras que otros lo hicieron de forma individual, pero por más de que haya habido, digamos, esta desmovilización y dejamiento de armas por parte de algunos grupos, de algunos miembros de las FARC, aún siguen operando disidencias de las FARC que no se acogieron a la JEP y no creyeron en el acuerdo de paz. Entonces, así el criterio de eficacia no se cumple a cabalidad, porque en la justicia transicional la justicia transicional no se puede implementar en su totalidad en Colombia, porque es evidente que con lo sucedido con el acuerdo de paz, los destinatarios de la norma jurídica, estos miembros de los grupos armados, decidieron no cumplirla, no todos, algunos decidieron acogerse, pero no todos, y por lo tanto no resultó 100% eficaz la promulgación de los acuerdos de paz, y por eso la justicia transicional en Colombia, aunque cumple con ciertos criterios en cuanto a la eficacia, los destinatarios de esta no se decidieron acoger en su totalidad y no es completamente eficaz. En esta parte del programa vamos a relacionar la justicia transicional con algunos autores importantes, como lo son Beccaria y Rousseau. Beccaria, en primer lugar, nos va a señalar que solo las leyes pueden ser decretadas para los delitos y que la autoridad que debe hacer esto es el legislador, pues es el quien corresponde y quien representa a toda la sociedad que está unida por el contrato social. Además, en el contexto colombiano, desde el 2005, como resultado del proceso de negociación entre el gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia, se desmovilizaron 35.000 excombatientes. Como mecanismo para la jurisdicción de las graves violaciones que cometieron estos grupos armados, se creó la Ley 975 del 2005. Por otro lado, el segundo aporte que nos presenta Beccaria será que solo se justifique el poder punitivo en el hecho de que el delito representa un daño a la sociedad. Es decir, que lo que tenemos que hacer es castigar el delito en la medida que afecta a la seguridad, la salud pública y la libertad de todos los ciudadanos. Esto lo vemos reflejado en la anterior ley, que crea como un mecanismo de persecución penal y establece la obligación de reparar a todas las víctimas. Por otra parte, este autor nos menciona que es mejor evitar los delitos que castigarlos, y asimismo la humanidad y la proporcionalidad de las penas deben ser conforme a toda la naturaleza del delito. Este pensamiento lo podemos ver
materializado cuando la Jurisdicción Especial para la Paz acusó a 8 excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC por los secuestros durante el conflicto armado, y entre los acusados se encontraba Rodrigo Londoño, último jefe de las FARC. También hemos visto cómo ex paramilitares han sido extraditados, como es el caso de Salvatore Mancuso. Retomando el contrato social de Rousseau en el contexto del conflicto armado colombiano, surge una pregunta fundamental para nuestro análisis. ¿Qué pasa cuando dicho contrato no es cumplido por la buena fe de todos los ciudadanos? Es decir, que para cualquier contrato social se cumpla o que la legitimidad de un Estado funcione, es necesario que todas aquellas personas que están como ligadas a este contrato social deban cumplir con unos aportes mínimos, es decir, no intentar robar a los demás, no hacerle daño a los demás o cuidar los bienes públicos. Digamos que solo así el contrato social funciona y el gobierno prosperará. Si los ciudadanos no reconocen la autoridad ni están siendo debidamente representados y hacen lo que se les dé la gana sin respetar las mínimas normas como aquellas profesadas en nuestra Constitución o respetar los derechos mínimos fundamentales, no hay una manera ni eficiente ni garantista de prosperar como una nación, ni menos como un pueblo unido. Un Estado ideal es uno que sanciona y pone un ejemplo. Pero podría también ser un Estado peligrosista y que no garantiza los derechos mínimos que profesa nuestra Constitución y nuestro ordenamiento interno. El Estado colombiano es así como se vuelve un Estado peligrosista, pues una vez que se cometen estos crímenes tan atroces de lesa humanidad, muchas veces este Estado no logra sancionar o reparar a las víctimas, puesto que, según el medio periodístico de RCN, más del 80% de las víctimas de la violencia del conflicto armado en Colombia esperan ser reparadas. Y durante todos estos años no se ha visto una verdadera reparación. Por ende, debemos optar por políticas públicas más eficaces y optar por un mecanismo más eficaz de justicia para evitar que justamente se vuelvan a cometer todos estos delitos y que las víctimas puedan ser indemnizadas y se les garantice la no repetición de estos crímenes tan atroces. Muchas gracias.